Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día increíble. Yo, como siempre, estoy llena de energía y muy emocionada, porque hoy nos vamos a sumergir en un tema que nos apasiona a todos: el amor, el drama y, por supuesto, el inigualable universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y como el título lo indica, vamos a hablar de una bomba. Hande Erçel confirma: Kerem Bürsin siempre el amor de su vida. Dios mío. Solo con decirlo siento las mariposas en el estómago. Así que prepárense, agarren sus palomitas, sus bebidas favoritas, y acomódense porque hoy vamos a desmenuzar a fondo esta noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento. Vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada rumor que ha estado circulando, y sobre todo, vamos a descubrir la verdad detrás de esta supuesta declaración. No se lo pierdan. Para aquellos que recién se unen a nuestra comunidad, o para quienes vivieron en una cueva durante los últimos años, permítanme presentarles a los protagonistas de esta historia, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Son dos de las estrellas turcas más queridas, talentosas y exitosas del momento. Han conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento actoral y, por supuesto, su belleza. Pero además de ser íconos de la industria del entretenimiento, también fueron una de las parejas más icónicas de la televisión. Todo comenzó en el set de la serie Love is in the Air, una comedia romántica que nos enamoró a todos. Hande y Kerem protagonizaron esta serie y su química en pantalla era simplemente explosiva. Era innegable, palpable, como si el aire se electrificara cada vez que compartían una escena. Los fans, como buenos observadores y románticos empedernidos, no tardaron en empezar a ¡sipearlos!, a desear con todas sus fuerzas que su amor traspasara la ficción y se hiciera realidad. Y, así fue. Para la alegría de millones de personas en todo el mundo, Hande y Kerem confirmaron su relación en la vida real. Fue una época dorada, ¿verdad? Una etapa llena de magia, romanticismo y felicidad. Las redes sociales se inundaron de fotos juntos, de vídeos recopilatorios de sus mejores momentos, de mensajes de apoyo y de cariño. Las entrevistas que concedían juntos eran pura miel. No podían dejar de mirarse, de sonreírse, de demostrarse amor y complicidad. Asistían a eventos agarrados de la mano, como si el mundo fuera testigo de su amor. Era como un cuento de hadas moderno, una historia de amor digna de Hollywood. Era el sueño hecho realidad para todos los románticos empedernidos como yo. Pero como suele suceder en las historias de amor, especialmente en las que están expuestas a la luz pública, la felicidad no siempre dura para siempre. Después de un tiempo que pareció un suspiro para muchos, la pareja anunció su separación. El mundo se vino abajo. Los fans, devastados, no podían creerlo. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? ¿Por qué? Millones de preguntas sin respuesta inundaron las redes sociales y los foros de discusión. La tristeza era palpable, el desconcierto también. Se preguntaban si volverían a estar juntos, si su historia tendría un final feliz. Y aunque la separación fue una realidad, el cariño del público por ellos, por la pareja que formaron, nunca se fue. La gente los sigue amando, los sigue recordando con nostalgia y anhelo. Su historia de amor dejó una huella imborrable en el corazón de muchos. Y es aquí donde entra en juego el tema central de nuestro vídeo de hoy. ¿Realmente Hande ha confirmado que Kerem es el amor de su vida? ¿Qué ha pasado para que estemos hablando de esto? ¿Hay alguna verdad detrás de los rumores? En el mundo de las celebridades, los rumores, las especulaciones y las noticias falsas son el pan de cada día. Y con Hande y Kerem, por supuesto, no iba a ser diferente. Constantemente se habla de ellos, de sus supuestos reencuentros, de sus nuevas parejas, de sus proyectos profesionales, de lo que hacen, de lo que dejan de hacer. Cualquier cosa que hagan o dejen de hacer es noticia. Y lamentablemente muchas veces, estas noticias no son verificadas ni contrastadas, y pueden llegar a causar daño. Pero para ser honestos, en el último tiempo los rumores han sido más intensos que nunca. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué pistas nos llevan a pensar que algo está pasando entre Hande y Kerem? Bueno, hay varias pistas que nos han llamado la atención y que nos hacen sospechar. Vamos a analizarlas en detalle. *1.
El look y la imagen de Ande ***. En los últimos meses, hemos visto a Ande en varios eventos públicos con un look muy similar al que usaba en la época en la que estaba con Kerem. El peinado, el maquillaje, el estilo de ropa. Todo parece evocar esa época dorada, ese momento de felicidad y romanticismo. ¿Casualidad? Podría ser. Pero en el mundo de la moda y de la imagen, nada es casualidad. Todo está meticulosamente estudiado y cuidado al detalle. ¿Será una estrategia para despertar la nostalgia en los fans? ¿O simplemente Ande está recuperando un estilo que la hacía sentir bien? **2. Las entrevistas de Ande ***. En las últimas entrevistas que ha concedido Ande, ha hablado del amor, de sus experiencias, de lo que ha aprendido, de la importancia de la conexión y la autenticidad. Aunque nunca menciona directamente a Kerem, algunos fans, los más observadores y atentos, han notado ciertas miradas, ciertas sonrisas, ciertos gestos que han interpretado como guiños a su pasado con Kerem. ¿Será que Ande está dejando entrever algo? ¿O simplemente está siendo sincera y compartiendo sus pensamientos y sentimientos con sus seguidores? **3. Las redes sociales y la nostalgia ***. Las redes sociales han sido un hervidero de especulaciones. Fotos antiguas de la pareja, comentarios nostálgicos, vídeos recopilatorios de sus mejores momentos, mensajes de apoyo y cariño, todo esto ha avivado la llama de la esperanza para aquellos que aún sueñan con verlos juntos. Los fans no han parado de compartir recuerdos, de comentar fotos y vídeos, de expresar su deseo de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos. ¿Será que las redes sociales están influyendo en la percepción del público? ¿O simplemente los fans están expresando sus sentimientos y emociones? *4. La supuesta entrevista ***. Y por supuesto, la supuesta entrevista que ha desatado la tormenta. Según algunos medios y algunos rumores que han circulado por internet, Ande habría confirmado que Kerem Bürsin es el amor de su vida. ¡Boom! Esta noticia, si fuera cierta, sería la confirmación definitiva que todos los fans estaban esperando. Esta supuesta declaración, obviamente, ha dado la vuelta al mundo en cuestión de horas. Los medios se han hecho eco de la noticia, los fans se han vuelto locos, las redes sociales han estallado, y yo, como buena fan, he estado investigando a fondo para ver qué hay de cierto en todo esto. Porque, seamos honestos, en este mundo de rumores y especulaciones, es importante ser críticos y analizar la información con cautela. Y aquí es donde entramos en el terreno de la realidad. ¿Es verdad que Ande ha dicho eso? ¿Dónde está la entrevista? ¿Qué ha dicho exactamente? ¿Hay pruebas? Pues después de mucha búsqueda, después de rastrear la información en diferentes fuentes, después de ver entrevistas, vídeos y leer transcripciones, les puedo decir lo siguiente: la supuesta entrevista, al parecer, no existe tal cual. No hay un vídeo oficial, ni una transcripción completa en la que Ande afirme categóricamente que Kerem es el amor de su vida. Lo que sí existe son fragmentos de varias entrevistas donde Ande habla del amor, de sus experiencias, de la importancia de la conexión, de la necesidad de ser fiel a uno mismo y de aprender de las experiencias. Pero en ninguna de ellas ha mencionado directamente a Kerem, ni ha confirmado que sea el amor de su vida. Eso no significa que la noticia sea falsa por completo. Es muy probable que la emoción y el entusiasmo de los fans, combinados con la especulación de los medios, hayan dado lugar a una interpretación un poco exagerada de las declaraciones de Ande. Quizás algunas frases sueltas, algunas palabras, hayan sido sacadas de contexto y se hayan interpretado de forma que alimentaran la ilusión de los fans. Pero como dije antes, los rumores no surgen de la nada. Las pistas que he mencionado antes, como los looks, las entrevistas, la nostalgia en las redes, todo eso, junto con la química que siguen teniendo, de alguna manera, en nuestros corazones, alimenta la esperanza de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos. Es natural que los fans deseen que sus ídolos sean felices y que tengan una historia de amor digna de cuento de hadas. Y aunque no haya una confirmación oficial de que Kerem sea el amor de su vida, lo cierto es que la relación que tuvieron, la huella que dejaron en el público, y el cariño que ambos se profesan, aunque sea de forma discreta, es innegable. Han demostrado ser personas maduras, respetuosas y profesionales, capaces de mantener una relación cordial a pesar de la separación. Y eso en el mundo del espectáculo es algo muy valioso. ¿Qué podemos esperar entonces? Pues, la verdad, no lo sé. El futuro es incierto, y en el amor, aún más.
Lo que sí sé es que el cariño del público por Hande y Kerem es enorme, y que pase lo que pase, siempre los recordaremos con mucho cariño y nostalgia. Su historia de amor, aunque haya tenido un final inesperado, dejó una marca imborrable en el corazón de muchos. Y por eso creo que es importante, en lugar de crear falsas expectativas, centrarnos en lo que sí sabemos, que ambos son personas increíbles, talentosas, y que merecen ser felices. Hande y Kerem han demostrado ser seres humanos excepcionales, con una gran calidad humana, y merecen encontrar la felicidad, ya sea juntos o por separado. Además, es importante recordar que cada persona tiene su propio camino, su propio tiempo, y que las relaciones, a veces, terminan, pero eso no significa que el amor que existió entre dos personas no sea valioso. El amor, en todas sus formas, es una experiencia transformadora que nos enseña, nos hace crecer y nos deja recuerdos imborrables. Así que, en resumen, Hande no ha confirmado directamente que Kerem sea el amor de su vida. Pero la magia de su historia, el cariño del público y las pequeñas pistas que nos dejan, nos hacen soñar con un posible reencuentro, con un futuro donde vuelvan a estar juntos. La esperanza es lo último que se pierde, y en el mundo del amor, la esperanza es un motor que impulsa nuestras emociones y nuestros sueños. Y eso es lo bonito de todo esto. El amor, la esperanza, la emoción y la posibilidad de que en algún momento vuelvan a protagonizar otra historia de cuento de hadas. Aunque no haya una confirmación oficial, la simple idea de que Hande y Kerem puedan volver a estar juntos nos llena de ilusión y nos hace creer en el poder del amor verdadero. Así que, chicos, ¿qué les pareció el vídeo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Hande y Kerem podrían volver a estar juntos? ¿O prefieren que cada uno siga su camino? Déjenmelo en los comentarios. Me encanta leerlos, saber qué piensan y compartir sus opiniones. Sus comentarios son muy importantes para mí y para la comunidad. Y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más noticias, análisis, debates y entrevistas sobre Hande, Kerem y el fascinante mundo de las series turcas. Prepárense porque se vienen cosas muy interesantes. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó. Denle un me gusta, eso ayuda mucho al canal. Compártanlo con sus amigos, con todos los fans de Hande y Kerem. Compartan el vídeo para que llegue a más personas y podamos seguir creciendo como comunidad. Y activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Muchas gracias por ver el vídeo, por su apoyo incondicional, y por ser parte de esta gran comunidad. Me siento muy afortunada de tenerlos a todos ustedes. Ustedes son los que hacen que este canal sea tan especial. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y hasta pronto.